Y qué tal, gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión, como lo ven en el título, tenemos una reseña. Se trata de la última temporada, la temporada más reciente, la séptima temporada de la serie de antología titulada Black Mirror. Serie que en estos momentos ya se encuentra de parte de Netflix. Comenzó siendo una serie original británica y luego Netflix la adquirió y produjeron estas últimas temporadas, ¿no? La gran parte de la serie, su tercera temporada, está producida por Netflix y desde su lanzamiento se ha coronado como una de las mayores series de antología de nuestra generación, una digna sucesora de lo que ha sido Twilight Zone en su época, eh, tratando temas bastante sociales, una crítica social, pero muy relacionado, y esto es lo que hace Black Mirror, su tropo principal, con la tecnología. En esta séptima temporada hemos tenido 6 capítulos nuevos muy interesantes que vale la pena discutirlos y que los vamos a comparar un poco con nuestra perspectiva en términos generales, pero también vamos a hablar capítulo a capítulo, ¿no? Antes de comenzar, recordarles que es una reseña sin spoilers. Si bien voy a dar detalles muy subjetivos de la trama, cosas que me han gustado objetiva y técnicamente, no voy a dar detalles y no voy a arruinarles las sorpresas, entre comillas, que tienen cada uno de estos capítulos, así que no se preocupen por eso. Sin más, comencemos. Tenemos esta séptima temporada de Black Mirror. Si ustedes recuerdan, la sexta temporada que salió hace un par de años atrás, en lo personal, por lo menos a mí, fue una gran temporada. Tuvo capítulos muy buenos y tuvo capítulos que fueron nefastos, ¿no? Pero en su gran mayoría fueron buenos capítulos cinematográficos. Ese de los astronautas con Aaron Paul me sigue pareciendo bastante impactante, ¿no? Y también tuvo proyectos experimentales, pero si de algo se criticó a la sexta temporada de Black Mirror fue su emancipación de lo que fue la ciencia ficción, ¿no? Había 2 o 3 historias que eran casi la bruja de Blair, ¿no? Era un horror que no tenía ningún acercamiento con la tecnología, tal vez un poco con los medios, y es verdad que Black Mirror desde el mismo primer capítulo está muy conectado con lo que es los medios, los medios de comunicación y la tecnología, no solo la tecnología, y es algo que también hay que tomar en cuenta. Sin embargo, sí que la sexta temporada, en la mitad de sus capítulos, se separaba bastante, ¿no? En esta séptima temporada parece que han escuchado esas críticas en referencia a la ciencia ficción y también esto de volver a la fórmula, ¿no? Ya que tenemos un regreso a la fórmula muy notorio, pero también tenemos una especie de... Tenemos 2 capítulos que son como secuelas en esta temporada, ¿no? Que no es la primera vez que se hace, pero también vale la pena mencionarlo. En términos generales, antes de hablar de capítulo a capítulo, creo que es una temporada en general positiva. Si me preguntaban cuando estaba viendo solo los 2 primeros capítulos, les hubiera dicho, quizás sea la peor temporada de Black Mirror. Pero al terminar la temporada, al ver los siguientes capítulos hasta el final, me ha parecido una gran y hermosa temporada muy memorable que sin dudas vale la pena verla y que merece que la vean ustedes mismos. Me parece, como ya les dije, un regreso a la ciencia ficción, aunque tiene elementos predecibles de los peores capítulos de Black Mirror, también tiene elementos muy encantadores que en verdad, que aunque son una crítica social muy grande, sí hacen que uno empatice bastante, ¿no? Y que le llegue al corazón de alguna manera. Tiene esos elementos de paranoia también que gustan mucho. En unos 2 o 3 de sus capítulos tienen estos elementos, lo que es la crítica al marketing del día de hoy, con las redes, los medios de comunicación, pero sobre todo un marketing general, ¿no? Vemos lo que son los focus group, vemos lo que son los ads, algo que todos estamos familiarizados con las redes sociales. Y me parece que hay que aplaudir esto, que Black Mirror se haya acordado de qué trata Black Mirror, ¿no? Y eso les puedo decir en términos generales. Si han habido aspectos negativos, pero no son específicamente de capítulos, y así que al momento de hablar de los capítulos voy a hablar de eso, ¿no? Así que vamos a hablar uno por uno, sin detallar la trama, sin spoilear. Tenemos el primer capítulo titulado como People, donde vemos una especie de tecnología para la gente que has sufrido alguna operación en el cerebro, ¿no? Y cómo esta tecnología te permite poder recuperar esa parte de tu cerebro a través de un método de pagos, método de suscripciones, como lo hace Netflix, como lo hace Amazon y como lo hacen específicamente Estados Unidos, millones de empresas para todo tipo de cosas, ¿no?
Evidentemente con sus lados positivos y negativos. Hasta ahí voy a decirles sin spoilear nada, ¿no? En un principio es una especie de historia de amor trágica. Aquí actúa Rashida Jones, que no recuerdo que si es su primera participación en Black Mirror, me parece que no, pero... Y también es el único capítulo que diría yo que es bastante más americano que el resto, que son más europeos, ¿no? El primer capítulo me ha parecido con completa sinceridad, por más de que haga una crítica a lo que son los medios, a la actualidad, me parece un capítulo un poco mediocre, quizás de los peores de esta temporada, con excepción de una escena de un capítulo específico, ¿no? Que las voy a mencionar. Pero me pareció un capítulo flojísimo, me pareció una trama que la puede inventar un grupo de amigos que esté tomando cervezas y... El final me pareció predecible desde un principio, no me pareció impactante. Si bien las actuaciones son decentes, la idea es novedosa, el capítulo se hace muy aburrido y pesado y se hace muy predecible. Creo que todos pueden predecir el final de este capítulo y eso hace que sea un negativo para mí. El segundo capítulo titulado Bête Noire, que también me ha parecido una idea, sobre todo una idea muy muy novedosa, muy apegado a lo que es el concepto de Twilight Zone, con que hace algo muy interesante que no creo que se haya hecho antes el Black Mirror, y es tratar esto del efecto Mandela y por qué una teoría de por qué pudiera causarse el efecto Mandela. No les voy a decir especificaciones y cómo se resuelve esto, pero sí les voy a decir que al final es muy tosco, es muy torpe, súper torpe. No les diría que es predecible porque es un final muy improvisado y es un final que ha querido ser forzado al estilo Twilight Zone. Ha querido ser el twist más loco posible y ha terminado siendo un poco ridículo y vergonzoso. Creo que el trasfondo de la trama es muy interesante, pero también cómo se ha ejecutado, pues, hasta es incómodo de ver, o sea, es cansador de ver, ¿no? Y es por eso que les decía que con estos dos primeros capítulos ya me estaba desanimando. Vamos al tercer capítulo y aquí tenemos una de las, para mí, dos grandes obras maestras de la temporada, y es Hotel Reverie, que es una vez más una nueva tecnología que se usa para poder recrear, hacer remakes de películas muy antiguas con actores actuales, pero simplemente lo único que tienen que hacer los actores es meterse en la película y volver a actuar la película, ¿no? Esa es la premisa. Tenemos una película muy al estilo que creo que es casi una obvia referencia a Casablanca o ese tipo de películas de esa época. Y tenemos una actriz que tiene que reemplazar el actor principal de esa película. No les voy a decir nada más al respecto porque creo que es una historia muy encantadora. Creo que es la mejor historia. No sé si es la mejor o de las mejores dos en esta temporada. Me ha gustado muchísimo. Me ha parecido encantadora. De las mejores, sin duda, de Black Mirror en general. Y se la recomiendo mucho. Hotel Reverie, de lo mejor de esta temporada. Vamos al 4. Titulado Plaything. Es una especie de secuela de Bandersnatch. No sé si han visto o han jugado Bandersnatch porque es una película tipo juego que está en Netflix de Black Mirror. Es una especie de secuela. Sí se ambienta el mismo universo. Hay un par de personajes que repiten, pero es una trama completamente distinta. En un principio me pareció una idea muy novedosa. No les voy a decir que trataba igual una vez más de videojuegos, pero me pareció quizás el peor final de todos. Aquí tenemos y también la mejor actuación de todas. Tenemos a la mejor actuación, que es la de Peter Capaldi, casi protagonizando este corto, pero tenemos el peor giro de todos, el más tonto, el más aburrido, el más torpe. O sea, me ha parecido muy pretencioso. Pero sin quitando ese final, quizás ese final es lo peor de toda esta temporada. Creo que es un capítulo muy, muy disfrutable, ¿no? Y también me pareció un poco tonto que sea una promoción para un juego que han sacado sobre este capítulo en específico, que lo pueden descargar en la tienda de Netflix. Eso me parece muy romper la cuarta pared, pero descaradamente, ¿no? Aprovecharon hacer un capítulo que sea un simple ad, ya que lo que es este capítulo es promocionar ese juego, ¿no? Y bueno, yo le doy como un 7-10 a este capítulo, pero bueno, ya como les dije, es un capítulo muy sólido hasta su última escena. Su giro me parece muy estúpido. Vamos al capítulo 5, titulado Eulogy, otro pedazo de puta obra maestra protagonizada por Paul Giamatti, en la que un señor que ya está en las últimas de su vida, ya está viejo, recibe como una especie de invitación a un funeral, pero un funeral
tipo realidad virtual, algo raro, ¿no? Una especie de tributo sobre una mujer que él ha conocido en el pasado. Y esta carta funeral le empieza a hablar. No, es que no les quiero spoilear. Es muy difícil de explicarlo también, pero es muy, muy emotivo. También de los capítulos más cargados de emoción que tiene Black Mirror en general, ¿no? Tiene momentos muy tristes que te destrozan, pero al mismo tiempo puedes encontrar esa belleza dentro de esta tragedia, dentro de esta tristeza, ¿no? Paul Giamatti igual haciendo el papel de puta madre. Creo que este capítulo, solo ese capítulo puede ser una película, al igual que Hotel Reverie. Me parece espectacular, me parece muy, muy sólido, hermoso. Esa es otra de las obras maestras de esta temporada. Y tenemos para cerrar una secuela más. Se trata de USS Callister Into the Infinity. Secuela del capítulo USS Callister, que me pareció un capitulazo muy fuerte, muy jodido, con Jesse Plemons, tenemos a Christy Milioti y todo. Y es una secuela absolutamente directa, ¿no? Donde cierra el anterior capítulo, comienza este capítulo. Bueno, un poco más, ¿no? Hay un pequeño salto temporal. Y sí hubo muchas quejas del primer USS Callister, fue sobre su final forzado, ¿no? Como que no supieron cómo cerrar, y creo que esta como mini película, porque dura hora y media, este capítulo le hace justicia. Creo que esta secuela supera por mucho a la primera parte. No por mucho, pero supera a la primera parte en términos de entretenimiento. Creo que un gran plus que tenía la primera parte es a Jesse Plemons, ¿no? Como prota antagonista, y esta secuela no les va a decepcionar. Les aseguro que no les va a decepcionar. No han descuidado ninguno de los detalles, y la tensión es alucinante, ¿no? Igual veo a gente que se pueda quejar con ese final, pero ya depende de cada quien. A mí me pareció muy sólido. Obviamente mucho más presupuesto, pero que valió totalmente la pena, ¿no? Esto hace que encuentre 3 productos 5 estrellas en esta temporada. Está Hotel Reverie, está Eulogy y está USS Callister. También contaría Plaything, pero ese final me lo ha arruinado. Y bueno, como People y Bed Noir me parecen, las dos primeras me parecen de lo peorcito, ¿no? Y por eso mismo les quería hablar capítulo a capítulo, porque es muy jodido dar una puntuación final de esta temporada, porque es hasta un poco injusto, ¿no? Ya que cada capítulo ha sido producido por diferentes equipos, diferentes directores, escritores, que no hace que sea justo. Sin embargo, de todas maneras lo voy a hacer para seguir la corriente de este canal. Y vamos al puntaje. A la séptima temporada de Black Mirror le voy a dar un 7.2 de 10. Siendo este puntaje todo lo bueno, esos capítulos que les he mencionado. Es más, si solo fueran estos 3 capítulos que les he mencionado, fácilmente podría llegar a un 8.5 o hasta un 9, ¿no? Hermosos esos 3 capítulos. Pero obviamente los otros capítulos le restan bastante, ¿no? Pero sigue siendo un gran puntaje. Se los recomiendo de corazón. Tiene esas obras maestras. No les diría que como People y Bed Noir son malos, pero sí son pesaditos, son aburridos. Veo la gente que le puede estar pareciendo entretenido, que lo pueda disfrutar, pero yo le estoy hablando desde un punto de vista 100% personal, y son capítulos muy de relleno, ¿no? Que yo sé que han querido emular este estilo de bajo presupuesto en las primeras 2 temporadas, pero me ha parecido pesado y aburrido. Las primeras temporadas, si había algo que no eran, es que no eran aburridas y no eran predecibles, y eso es lo que peca, ¿no? Pero bueno, gente, con esto cerramos. Estos días vienen muchas reseñas. Viene la reseña de The Pitt, la primera temporada. Viene la reseña del primer capítulo de la nueva temporada de Doctor Who, entre otros, ¿no? Pero igual estoy preparando varios videos por acá. Así que estén atentos y atentas. Como siempre, gracias por verme. Si quieren estar al tanto de este contenido, pues, suscríbanse. Estén atentos a este canal de YouTube y a todas mis redes, a mi página web, bocasalada.org, etcétera, ¿no? Y si les gusta este tipo de contenido, háganmelo saber. Como con un pequeño like, con una pequeña suscribida, con un comentario, con cualquier cosa de esas basta para que yo me dé cuenta que está funcionando este contenido y lo siga haciendo, ¿no? Gracias como siempre, un abrazo y nos vemos en una próxima reseña. Chao, chao.